El canto: fuentes históricas, metodologías de aprendizaje, intérpretes y más. Un podcast semanal de Miguel Bernal Menéndez. Buenos días o buenas tardes, de nuevo en este podcast dedicado al canto y el mundo del bel canto, los intérpretes, los tratados, los maestros y cualquier tema relacionado que pueda interesar a esta audiencia. Hoy en este capítulo 15 voy a hablar de un tema que me ha interesado mucho siempre, que son los que ponen voz a las obras musicales y que no son otros que los cantantes, en este caso los cantantes líricos. Y me ha llamado la atención últimamente leyendo sobre otros temas el darme cuenta que Barcelona ha sido siempre una ciudad que ha aportado cantantes y especialmente cantantes femeninas de un gran valor. Todo el mundo conoce la carrera fulgurante de Montserrat Caballé, nacida en Barcelona en el año 1933 y que murió en el año 2018. Y también seguramente conoceréis a Victoria de los Ángeles, que nació en el año 1923, de padre malagueño, por cierto, de Fuengirola, emigrante en Cataluña, y que murió en el año 2015, un poquito, perdón, antes que Montserrat Caballé. Fueron dos grandes intérpretes, dos grandes sopranos que asombraron al mundo por su canto y su manera de abordar el repertorio lírico y también el repertorio de cámara, puesto que fueron excelsas intérpretes de obras de canto, lo que se llama canción de compositores, muchos catalanes, Granados, Albéniz, Obradors, también Turina, en fin, una gran cantidad de obras, y fueron las primeras, una de las primeras que, digamos, internacionalizaron y popularizaron el arte lírico. Esto no quiere decir que fueran las únicas. Investigando un poco y tirando un poco del hilo, he descubierto que tanto el Conservatorio del Teatro del Liceo de Barcelona como el Conservatorio Municipal de Barcelona fueron las sedes de grandes cantantes y lugares de formación y también de estas mismas cantantes que impartieron su magisterio. Entonces he ido un poquito hacia, hacia atrás en el tiempo y me he dado cuenta de que son muchas las cantantes que precedieron a estas dos cantantes barcelonesas, Caballé y Victoria de los Ángeles, y que nacieron en el siglo XIX. La primera de ellas, que para mí era una absoluta desconocida, es Concepció Bordalba, nacida en Barcelona en el año 1866 y muerta también en Barcelona en el año 1910. Fue una estupenda soprano dramática que cantó en compañías italianas por todo el mundo y que también fue profesora del Conservatorio del Teatro del Liceo. Curiosidad de esta cantante, Concepció Bordalba, no sé si se dice así en catalán, pero entiendo que sí, que tuvo como alumna a la que luego sería maestra de María Calas y que no fue otra que Elvira de Hidalgo. Solamente por este detalle creo que merece la pena citar a Concepció Bordalba. La siguiente en importancia, quizá más conocida, esto sí, por el gran público, porque se conservan grabaciones, fue María Barrientos, nacida también en Barcelona en el año 1884 y muerta en Argentina en el año 1946. No está muy claro si fue por su no vinculación o por huir de España en esos años convulsos de la guerra civil entre el año 36 y 39, pero efectivamente se exilió, se autoexilió en Buenos Aires, quizá también porque fue una de las sopranos más reconocidas y queridas por el público del Teatro Colón de Buenos Aires.
Como curiosidad de María Barrientos es que fue elegida por el mismo compositor Rimsky-Korsakov para su ópera El Gallo de Oro y también por Manuel de Falla para el estreno de sus 7 canciones populares españolas que hoy en día forman parte del repertorio habitual de nuestros conservatorios. La siguiente soprano también, en este caso una soprano de coloratura, igual que fue María Barrientos, fue Graciela o Graziella Pareto. Ella italianizó su nombre porque en realidad se llamaba Engracia Pareto Oms, Oms con H. Graciela Pareto nació en Barcelona en 1889 y murió en Roma en el año 1973. Hay que decir de Graciela Pareto que se retiró bastante pronto y aunque su carrera fue muy exitosa, fue un poquito corta. La siguiente soprano, también soprano lírico ligera, de coloratura, fue la barcelonesa, también nacida en 1895 y muerta en Milán en 1970, Mercedes Llopart. ¿Por qué es importante Mercedes Llopart? No tanto por su labor como cantante, que también evidentemente cualquiera de estas maestras tuvo una carrera como cantante, sino porque fue una grandísima profesora de canto en Milán. Milán, ya sabéis, ha sido siempre, debido a su teatro, el Teatro alla Scala de Milán, un centro de atención, un centro geodésico de donde todos los cantantes han ido a aprender, a rodearse del ambiente teatral y el ambiente de los compositores. Y Mercedes Llopart emigró a Italia también y en el año 1945 fundó su propia escuela. ¿Por qué fue esta escuela importante? Pues por una razón sencilla, porque entre sus alumnos se contaron, digamos, decenas de cantantes que harían historia del canto. Entre ellos, Alfredo Kraus, que estudió con Mercedes Llopart en los años 50 en Milán. Renata Scotto, gran amiga de Alfredo Kraus, también estudió con Mercedes Llopart. Elena Suliotis, la gran soprano dramática. Anna Moffo, una gran soprano lírico-ligera. Renata Tebaldi, no necesita presentación. Y en el apartado de... Bueno, también está Enriqueta Tarrés, de la cual hablaré más tarde, una soprano barcelonesa. Y como mezzos también estudiaron con ella Fiorenza Cosotto, Ana María Iriarte, recientemente fallecida, una gran mezzosoprano española, y tenores como Francisco Ortiz, Bernabé Martí, que fue el marido de Montserrat Caballé. Pues como veis, tuvo toda una panoplia de alumnos que dieron muestra de la importancia de esta Mercedes Llopart como maestra de canto. También he dicho Enriqueta Tarrés, ahora hablaré de Enriqueta Tarrés, una gran soprano barcelonesa que quizá no fue tan reconocida en España como pudieron ser Victoria de los Ángeles y Montserrat Caballé en el concierto o en la ópera, pero sí fue una gran cantante que tuvo una carrera muy importante. No fue soprano, sino mezzosoprano lírico ligera o mezzosoprano de agilidad rossiniana, la siguiente cantante de Barcelona que he podido sacar, que nació en Barcelona en 1895 y que murió en Londres bastante joven en 1936. Era la súper estrella y súper conocida Conchita Supervía. Su nombre real era Concepción Supervía Pascual y fue la responsable de rescatar el verdadero registro de mezzosoprano de agilidad rossiniana, como son los papeles que habían sido frecuentados y casi habían tomado ese cariz de soprano lírico ligeras, como fueron la Rosina del Barbero de Sevilla, la Angelina de Cenerentola o la Isabela de Italiana en Argel. 3 óperas de Rossini cuyos papeles Conchita Supervía rescató y los volvió a las tonalidades originales que
habían sido transportadas y modificadas por estas grandes estrellas, sopranos lírico-ligeras, que adecuaban estos roles a sus capacidades vocales. Pues bien, Conchita Supervía fue la primera, digamos, que rescató las tonalidades originales y que ya con 15 años, fijaos, con 15 años debutó en el Teatro Colón de Buenos Aires y fue dirigida a partir de ahí por todos los grandes directores de su época. Tanto es así que cantó el Octavian del Caballero de la Rosa de Richard Strauss por el compositor en el Teatro La Scala de Milán. De ahí a todos los grandes papeles de mezzosoprano que cantó por todo el mundo. Una gran mezzosoprano española, nacida en Barcelona, que indudablemente si hubiera vivido más años, quién sabe a dónde podría haber llegado o si hubiera tenido alumnos, ¿no? Porque no tengo referencias de cuáles fueron sus alumnos para hacer esta genealogía vocal que a mí me interesa tantísimo, ¿no? Ver cantantes quiénes fueron sus maestros y a su vez quiénes fueron maestros de estos maestros. La siguiente soprano, en este caso especializada, muy especializada por sus características vocales y estéticas, fue Conchita Badía, nacida y muerta en Barcelona en el año 1897, muerta en el año 1975, que fue, digamos, toda una institución en Cataluña y en el mundo, puesto que, habiendo estudiado con Granados, Enrique Granados, con Manuel de Falla y con Pablo Casals, fue en principio pianista y compañera en la Academia Marshall con la gran pianista Alicia de la Rocha. De hecho, empezó su carrera, ella quería ser pianista y era tan buena pianista que sacó premio de fin de carrera casi con 17 años. Y fue muy animada por todos los maestros de su época, pero Granados, después de escucharla cantar, la recomendó que se dedicara al canto, puesto que era brillantísima también como cantante y justamente especializada en el repertorio de cámara que cantó como nadie, es decir, todo el repertorio de Granados, de Falla, de todo Lamotte de Grignon, de todos los compositores, tanto catalanes como españoles de la época, fue su gran intérprete de referencia. La guerra civil, como tantos otros artistas, la exilió, ella misma se exilió, tenía 3 hijos y no quiso quedarse en España por los problemas evidentes que suponían esta guerra civil, se exilió en América y hasta el año 1946 no volvió a Barcelona, donde siguió impartiendo clases de canto, siendo jurado en concursos internacionales de canto y teniendo entre sus alumnas a la gran Montserrat Caballé. De hecho, en un documental de la vida de Montserrat Caballé, ella habla con un cariño desmesurado hacia Conchita Badía, que era una gran intérprete y una gran profesora, ¿no? Y de hecho, el mundo cultural, ¿no? Todo el círculo cultural que rodeaba a Cataluña y luego que se exilió, pues ella fue una de las grandes precursoras de de darle el valor que merecía todo este repertorio de cámara. La siguiente soprano, en este caso soprano ligera, que he podido rescatar, nacidas en Barcelona, fue Mercedes Capsir, nacida en el año 1897 y muerta en Italia, en la Lombardía, en el año 1969, que cantó los principales papeles de soprano ligera en Italia y también en la Scala de Milán, nada menos, con Toscanini en unas grandes representaciones de la ópera Rigoletto de Verdi junto a Fleta. Aquí se acabarían digamos, las cantantes que nacieron en el siglo XIX y, aparte de las dos anteriormente citadas, Victoria de los Ángeles, que tras resultar vencedora en el concurso de Ginebra ya cantó en los principales en muy poco tiempo. Es curioso porque tras vencer en el concurso de canto de Ginebra,
Ya cantó en los principales teatros, tanto europeos como americanos, pero ya estaba en la Scala, estaba en el Covent Garden, estaba en el Metropolitan y también en el Festival de Bayreuth, cantando Wagner, lo cual fue algo inusitado, puesto que una cantante española que cantara en alemán en el templo de la música alemana de wagneriana, pues no era habitual. Y Victoria de los Ángeles lo logró. También cantó muchísimo en el Teatro Colón, donde siempre fue recordada por su Madame Butterfly. Montserrat Caballé fue, digamos, la otra gran soprano catalana, nacida 10 años más tarde que Victoria de los Ángeles, y realmente no necesita presentación. Montserrat Caballé ha sido, digamos, la gran soprano lírica que ha aportado ese timbre de voz casi inigualable a todo el repertorio lírico y también verista. En mi opinión, siempre me gustó mucho más Montserrat Caballé en el repertorio belcantista, Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi, primer Verdi, que en el repertorio más verista de Puccini, pero realmente el control de su voz era algo que realmente llamaba la atención. La última soprano que quería citar es Enriqueta Tarrés. Quizá casi nadie la conoce a nivel, digamos, gran público, pero también estudió en Milán con Mercedes Llopart, como lo había hecho también Alfredo Kraus, y cantó, en este caso sí, repertorio de soprano lírico dramática por todos los teatros europeos, estando en las compañías estables de teatros alemanes y también en la Ópera de Berlín, que la distinguió con el título de Kammersängerin. Es un título honorífico a aquellos cantantes que han destacado en el repertorio o en las óperas de determinados teatros alemanes o austriacos, ¿no? Como el Kammersängerin o Kammersänger de cantante de cámara que da la ópera de Viena. Pues Enriqueta Tarrés, nacida en el año 1934, un año más tarde que Montserrat Caballé, recientemente fallecida, puesto que murió el año pasado, en 2024, fue una gran soprano de una línea vocal y de una dulzura en su emisión que realmente era sorprendente. Yo la pude escuchar en vivo hace muchos años, evidentemente, cantando La vida breve de Falla, y realmente era una manera de cantar que recordaba ese gran estilo belcantista que desgraciadamente cada vez más se está perdiendo, donde esta pequeña reflexión que quiero hacer para finalizar el capítulo, quizá estamos perdiendo la idea principal de el respeto hacia las partituras y las dinámicas y las agógicas y los matices escritos por los compositores para darle más valor al volumen vocal que al matiz vocal. Esto va siempre pues se va perdiendo realmente los diferentes registros para buscar solamente un registro de vocal de gran volumen, gran sonoridad y pocos matices. Esto es una gran pena, según lo veo yo. Y bueno, este capítulo dedicado a estas grandes cantantes femeninas nacidas en Barcelona, espero que os haya interesado. Y dedicaremos, evidentemente, otro capítulo a los cantantes masculinos nacidos en Barcelona, que tampoco son pocos, y que dieron buena cuenta del repertorio, de todo tipo de repertorio belcantista. Pues sin otro particular, os dejo hasta la próxima semana. Espero que os haya interesado y escuchar, por favor, a todas estas cantantes catalanas de Barcelona que hicieron historia del canto. Un saludo y hasta el próximo.